Bien, vamos a iniciar entonces el taller de imaginarios literarios. Lo primero que se me ocurre pensar es que hablar de imaginarios literarios es en algún sentido ya un pleonasmo, una redundancia, puesto que toda actividad de producción literaria es siempre una actividad imaginaria, imaginación del autor que traslada al lector. Sin embargo, lo vamos a hacer. Y para aclarar un poco, nunca conviene aclarar demasiado, qué es lo que no vamos a hacer. No vamos a hacer un taller literario, lo que se llama un taller literario, en el sentido de decirles a ustedes cómo se debe escribir bajo ciertas recetas, que es lo típico de un taller literario. Eso no lo vamos a hacer. Tal vez después sería un efecto deseable, pero no necesario, ni estrictamente buscado, que después de esto escriban o escriban de otra manera. El taller en ese sentido serviría para algo. Tampoco vamos a hacer un taller de crítica literaria, con lo que ustedes pueden preguntarse con bastante legitimidad, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y lo que trataremos de hacer es de desmontar algunos elementos de ciertas maquinarias de producción literaria, desmontar ciertos elementos de maquinaria literaria. Trataremos de mostrar algunos puntos claves en los que suele apoyarse para poder saltar todo trabajo de literatura. ¿En qué se apoya para poder saltar un trabajo de literatura? Para llegar a ser un trabajo literario. Esto de saltar es algo que quiero resaltar, valga la expresión, porque saltar con todos los riesgos que esto conlleva y que impone es necesario para hacer literatura. Aunque para ser más exacto debo decir que es lo propio de toda práctica creativa, cualquiera sea el campo que atraviese. Voy a insertar ahora un breve texto mío, como pasamos acá al... El favor. ¿No lo tenías abierto? Acá. No, está abierto. Y no te lo reconoce. No lo abriste, pero... Y léelo mientras se lo ve. Mientras lo voy a leer, mientras lo busco, porque dice, escribir con una caligrafía precisa, con un ritmo calmado y constante, con una trama que conduzca a las secuencias de manera ordenada, pero no obvia, detallar sin excesos ni escamoteos, sostener la confianza en que el resultado será armonioso y profundo. Ninguna de mis muchas páginas la realicé con esas condiciones, ni siquiera de manera aproximada. Sí, es que no veo desde acá. Escribo con un... ¿Cómo? Escribo como un método para escribir con esa caligrafía, ese ritmo, bajo esa trama, delineando esos detalles, para así alcanzar esa seguridad en el resultado. Sigo escribiendo porque sé que el método es infructuoso. Terminada esta intrusión, le digo que esas condiciones no solo son inalcanzables, esa comodidad, esa certidumbre, sino que tampoco son deseables. Les digo que creo profundamente en que el método es infructuoso y que la literatura no va por el lado de la certidumbre, porque en todos los campos de creatividad la certidumbre cierra, y de lo que se trata es de abrir. ¿No puedes minimizar eso? No, pues está grabando. Disculpen, pero después de estas primeras aclaraciones me parece necesario definir ciertas cuestiones puramente operativas. Las reuniones tendrán una duración de 90 minutos, con esto ya lo dije, así que no alarguen. Como varios de ustedes saben, yo he sido profesor de morfología y dirijo una maestría en lógica y técnica de la forma. De manera que el tema de la forma me es habitual, por no decir obsesivo. Formas espaciales y formas textuales son mis actividades de producción indeclinables.
Por eso y por la apuesta por el valor de la literatura que hace Ricardo Piglia en un libro titulado precisamente Formas breves, elegí estas frases como introito. Hubiera querido mostrárselas para que las pudieran leer, pero me parece que esto no es posible. Tengo que parar la grabación, si quieres. Haremos un cachito. Y no, pero la grabación no va a quedar, no, es preferible que quede la grabación. Dice, en la experiencia siempre renovada de esa revelación que es la forma, dice Piglia, en esa experiencia siempre renovada de esa revelación que es la forma, la literatura tiene como siempre mucho que enseñarnos de la vida. El arte de narrar es el arte de la duplicación, es el arte de presentir lo inesperado, de saber esperar lo que viene, nítido, invisible, como la silueta de una mariposa ante la tela vacía. La literatura permite pensar lo que existe, pero también lo que se anuncia y todavía no es. El de donde Piglia dice literatura es posible, yo creo que es adecuado poner también arquitectura, pintura. Así, por ejemplo, uno podría decir la literatura, la arquitectura, la pintura permite pensar lo que existe, pero también lo que se anuncia y todavía no es. Es más, la arquitectura es precisamente eso, señalar lo que todavía no es, el diseño, la pintura. Bien, la reunión de hoy lleva un título, por cada una de las reuniones va a tener un título. El título de la reunión de hoy es estrictamente literario. Se trata de tirar la piedra y esconder la mano. Porque de eso es la literatura, tirar la piedra y esconder la mano. El escritor nunca pone en el mundo un texto. Perdón, me equivoqué. El escritor siempre pone en el mundo un texto, es decir, tiene una piedra. Pero nunca es claro quién hizo eso. La piedra, el texto puede lastimar, puede caer en un estanque y generar bellas circunferencias que se van expandiendo, puede caer en un pastizal sin que nadie se haya dado cuenta, pero siempre la mano queda relativamente oculta. Esto puede parecer contradictorio porque ya casi no hay libros que se digan anónimos y todo lo que escribimos ponemos nuestro nombre, la autoría parece ser fundamental y hasta se ha instalado un glamoroso y arbitrario premio Nobel que siempre se asigna a una persona, a un escritor, nunca a una corriente, a un grupo. La autoría parece ser fundamental. Sin embargo, el autor está siempre escondido. Entonces lo que estoy diciendo es otra cosa. ¿Qué es lo que estoy diciendo en que oculta la mano? Es que el autor no es nunca esa mujer, ese hombre de carne y hueso, ese que, como se dice, viste y calza, que tiene sus propias y a veces inclaudicables pasiones deportivas, sexuales, literarias, lo que fuera, políticas. Ese de carne y hueso, ese queda afuera. El que le tira la piedra es siempre una impostación, es una invención necesaria para escribir. A veces puede estar muy comprometido con lo que escribe, pero siempre lo hace desde otro lugar, porque sin lugar construido no hay escritura. Esto es estructural, inclaudicable en la práctica literaria. Vean ustedes, frente a la situación de ponerse a escribir un cuento, una novela, ante cualquier intento ficcional, el escritor debe necesariamente decidir si escribe como quien todo lo ve y todo lo sabe. En ese momento el escritor es Dios. Describe los lugares, las costumbres, los pensamientos más íntimos de estos personajes y hasta conoce el futuro. En este momento el escritor dice, por ejemplo, aunque Juana no lo sabía, en pocos días cambiaría para siempre su vida. Se nos muestra tan cercano a Dios que quiere que creamos, y lo cierto es que creemos que aunque es omnisapiente y omnipresente, Él no interviene, que son los personajes los que juegan la partida. Pero también puede decidir encarnarse en un personaje. Se trata de los relatos escritos en primera persona. El autor es entonces ese personaje. Desde él, desde su personalidad, por así decir, ve el mundo. El mundo es la visión inventada por el protagonista. Esto a veces está exacerbado. Es parte explícita y sustancial de algunos hechos literarios, y hasta multiplicada en efectos. Les voy a decir ahora un hermoso poema de Borges que lleva esto
a un lugar muy particular. El poema se titula Ni siquiera soy polvo. No quiero ser quien soy. La mala suerte me ha deparado el siglo XVII. El polvo y la rutina de Castilla, las cosas repetidas. La mañana que prometiendo el hoy nos da la víspera. La plática del cura y el barbero. La soledad que va dejando el tiempo y una vaga sobrina, analfabeta. Soy un hombre entrado en años. Una página casual me ha revelado no usadas voces que me buscaban. Amadís y Urganda. Vendí mis tierras y compré los libros que historian cabalmente las empresas. El Grial, que recogió la sangre humana del hijo que la derramó para salvarnos. El ídolo de Mahoma, los cigarros, las almenas, las banderas y los procedimientos de la magia. Cristianos caballeros recorrían los reinos, indicando el honor ultrajado o imponiendo la justicia con los filos de la espada. Quiera Dios que un enviado restituya a nuestros días ese ejercicio noble. Mi sueño no divisa, lo he sentido a veces en mi triste carne seria. No sé aún su nombre. Yo, Quijano, seré ese paladín, seré mi sueño. En esta vieja casa hay una darga antigua y una hoja de Toledo y una lanza y los libros verdaderos que a mi brazo prometen la victoria. A mi brazo. Mi cara, que no he visto, no proyecta una cara en el espejo. Ni siquiera soy polvo. Soy un sueño que entreteje en el sueño y la vigilia mi hermano y padre, el capitán Cervantes, que militó en los mares de Lepanto y supo unos latines y algo de árabe para que yo pudiera soñar al otro, cuya verde memoria será parte de los días del hombre. Te suplico, mi Dios, mi soñador, sigue soñando. Bien, este es el poema de Borges. ¿Pero quién escribe aquí? ¿Acaso Borges? Pero Borges transfiere la responsabilidad a Quijano. Pero Quijano es ya Don Quijote, en quien se ha transfigurado. Por eso son puestos por Cervantes. Pero el propio Cervantes dice en un lugar de su novela que ella es la transcripción de un manuscrito en árabe de un imaginado Cid de Admete Benengali. El juego del lanzador de la piedra, o mejor del escondedor de la mano, es aquí múltiple, sucesivo, alucinante, máscara tras máscara. Al hablar del libro clásico de la literatura española, el Quijote, me viene a la mente, lo asocio con el libro clásico de la literatura argentina, Martín Fierro. Ambos dos están constituidos en dos partes, con alguna distancia en el tiempo, 10 años en el caso de Cervantes, 1605-1615, unos menos en el caso de Hernández, 1872-1879. Ambas continuaciones son consecuencias del éxito de la gran difusión de la primera parte. Ambos son libros populares. No es el Parnaso de la literatura quien los encumbra. Solo después se los valorará. En el caso de Hernández, solo se lo va a valorar, se lo leían los paisanos, se lo va a valorar de la mano de Lugones, en el momento en que hace ese tránsito funesto entre la anarquía y el fascismo. Pero volvamos a este procedimiento esencial de la ausencia de presencia espontánea que hace la literatura. Vamos a analizar brevemente una novela de Juan José Saer, escrita en 1982 y situada a comienzos del siglo XVI. Algunas aclaraciones previas. El Entenado, porque vamos a hablar de esa novela, del Entenado, es un texto muy especial dentro de la producción de Saer. Saer ubica sus novelas en tiempo presente o cercano y en una geografía circunscrita, en la cercanía de Santa Fe, con localizaciones, digamos, reales y cotidianas. Pero aquí, en el Entenado, aquí no. La novela, por otro lado, no tiene capítulos ni apartados. Es no casualmente una afluencia, un deslizamiento por la prosa casi aterciopelada de Saer, pese a que está describiendo acontecimientos terribles.
Se trata de la historia del grumete de la expedición de Solís, quien por cierto no descubrió el Río de la Plata, sino que solo fue el primer europeo que lo conoció. Lo bautizó con un nombre contradictorio, Mar Dulce. Si es dulce no es mar, y si es mar no es dulce, pero este río le ha tocado eso, tener un nombre contradictorio o un nombre ilusorio. El Río de la Plata, cuando las minas de plata estaban a 1500 kilómetros de distancia. Lo bautizó con ese nombre contradictorio y lo conoció por poco tiempo. Lo conoció por poco tiempo porque se le ocurrió desembarcar con un reducido grupo en la margen oriental. Fue capturado por los indígenas de esa zona y todos dicen que se los comieron. A todo ese grupo, excepto al grumete. Ese grumete, Francisco del Puerto, es el entenado, el nacido antes, el huérfano, que después volverá a España para contar su historia, que será falsificada. De esto hay documentación escrita. Hay archivos, el cronista mayor de las Indias deja constancia de esto, 80 años después de sucedido el caso, con lo cual puede haber muchos errores. Lo interesante es que Saer, una vez que se enteró de esto, no fue a hurgar más ningún archivo, no quiso saber más, porque él no pretendía hacer historia. Si tenía mucha información, entendía que esto le limitaba su capacidad creativa. Saer no está haciendo historia, está haciendo novela, está haciendo literatura. La novela está escrita en primera persona. Entonces quien escribe es Saer, pero en realidad mejor es Francisco del Puerto. Pero quien parece tirar las piedras será casi un innominado grumete. Este innominado grumete, digo innominado porque se llama Francisco del Puerto, pero del Puerto en realidad no es su nombre. Se lo llama Francisco del Puerto porque vivió en el puerto. Era más bien una asignación de lugar. Por otro lado, le son asignadas muy distintas personalidades. Es habitante prisionero de los indios Colastinés, es después el relator en España de su destino para confirmar los prodigios tenebrosos que los conquistadores querían ver, el obligado mentiroso de los tablados, el mesurado y resignado descubridor de las letras que escribe, tal vez, verdaderas vueltas de su vida. La novela tiene mucho más que eso, pero algo les comentaré. Sí. Pero antes Sí. Volviendo al entenado, se hacen notorias las operatorias sobre el tiempo y el espacio. En un extenso poema titulado El tango, Borges dice, y esto es interesante, Borges dice: el hombre que es polvo y tiempo dura menos que la liviana melodía que solo es tiempo. El hombre que es polvo y tiempo dura menos que la liviana melodía que solo es tiempo. Se me ocurrió que se puede hacer un paralelo con el espacio y decir: el hombre que es deseo y espacio alcanza menos que la sutil mirada que solo es espacio. Pero creo que la cosa es más interesante si uno da vuelta a las frases. Dice, y aparece algo más importante. Si uno dice, no que la melodía solo es tiempo, sino que el tiempo solo es melodía. Me explico. Un ritmo, un tiempo que no tuviera ritmo, que no tuviera cadencia, que fuera uniforme, no podría ser percibido. El tiempo es tiempo porque tiene cadencia, porque podríamos llamar melodías. De manera análoga puedo plantear que el espacio, ese espacio, al decir que la mirada, al hablar de la mirada, porque tampoco es apreciable un espacio que no pudiera ser mirado, o que no pudiera ser reconocido por alguno de nuestros sentidos. El espacio, para ser humano, necesita ser percibido. Tiempo y espacio tienen esa condición primaria, pero son cosas muy raras. En principio son raras porque tiempo y espacio no son cosas. Mis sentidos aprecian lo que ocurre en el tiempo. Y también ocurre
lo que está en el espacio. Pero el tiempo y el espacio en sí mismos no son reconocibles. Kant hizo todo un desarrollo mostrándolo como formas puras de la sensibilidad, formas tan puras que no eran sensibles y de las cuales no se podía decir nada. Solamente en el marco donde se podía establecer nuestras condiciones de apreciación de la vida. Si vamos un poco por el lado del tiempo, podríamos decir que una de las frases más reconocidas es una frase de San Agustín que dice, más o menos, si no me lo preguntan, sé qué es el tiempo. Si me lo preguntan, no lo sé. Esta frase es famosa. Lo más extraordinario de esta frase es que sea famosa, porque en realidad no dice nada. Dice solamente que no lo sabe. Esto es un poco exagerado porque en las Confesiones, que es el libro de Agustín, él después se va a explicar algo sobre el tiempo. Pero queda esta frase como la más reconocida y muestra la condición paradójica, huidiza, escabullente del tiempo, y digamos nosotros también del espacio. Escribí hace unos años para un curso estas frases. Imaginación, razón y perplejidad están siempre ahí, en el arte. Desmembrarlas es el único camino para conocerlas. Conocerlas, aunque quizás eso conlleve un acto de profanación. Hacer presente el acontecimiento y la figura es constituir el tiempo y el espacio. Hacerlos exigentes de atención es la función del arte. Así se funda a sí mismo, fundando el mundo. Bien, volvemos al entenado para ver algunas de las consecuencias de la piedra lanzada por la astuta mano que se oculta. El entenado es un texto que es una novela que es matriz de relatos y de paralelismo. En un largo periodo que toma el texto, abarcando desde la primera juventud de aquel grumete hasta su vejez. Le permite recorrer instancias, lugares, situaciones muy variadas. Todas ellas se van engarzando sin discontinuidades, fluyendo, labrando un cauce. Vean estos segmentos ahora, este segmento de la novela. Ríos que a su vez engendran ríos, que engendran otros a su vez, con esa tendencia a la multiplicación infinita que frenan a duras penas las barrancas comidas por el agua. Ríos de muchas orillas a causa de las islas sombrías y pantanosas que las forman. Entre esta descripción del Paraná y lo que dije antes de la multiplicidad de relatos hay un evidente paralelismo. Se trata de formas similares aplicadas a materias muy distintas, pero la matriz es la misma. La matriz es algo que es generador de algo que a su vez es matriz, o sea, de relatos, de islas y de orillas. La mano oculta tiene una piedra que cae en el mismo lugar. Esto es importante. En el entenado de la piedra, la mano que tiene la piedra cae en el mismo lugar. ¿Por qué digo que cae en el mismo lugar? Porque el entenado es una novela sobre la relevancia o preponderancia de la escritura. Se trata de una autobiografía ficcional, pero al final es escritura. Es la escritura que narra la vida del narrador. Es lo que escribe Francisco del Puerto, cuando ya es un viejo para recuperar su vida, para que no se escurra o se diluya en los episodios complejos que vivió. Digamos que escribe para ser, solamente confirma su ser escribiéndolo. Veamos el párrafo con que se cierra la novela, párrafo notable. Y la punta de la pluma que va rasgando despacio en la noche silenciosa, mientras sube por la ventana abierta un olor de cal y de madreselva. La hoja áspera no deja, mientras la mano todavía firme la sostiene, más que el rastro de ese rumor que me viene no sé de dónde, a través de años de silencio y de desprecio. La escritura aquí se despliega con una calidad en el ritmo, con una precisión en cada palabra. Es una delicia escritura. Ronda la metafísica. Parece que palpáramos la escritura también como construcción material,
esa elaboración de la letra con la pluma que juega en arabesco, quizás con excesos, que se regodea. Por otra parte, el Durmete, que es el redactor del texto, escribe que es llamado por los indios de una manera extraña. Lo llaman con dos grupos de letras, D, F, G, H, I. Manera extraña, casi impronunciable, y muchas veces repetidas en el texto. Sin embargo, se puede descubrir el sustento en la escritura. Se trata de las letras sucesivas del alfabeto, D, E, F, G, H, I. Así lo llamaban los indios colastinés, cosa rarísima. Hasta los indios colastinés parecen atravesados o construidos por la escritura. La mano arroja una piedra que cae en el mismo lugar de origen, dije. Pero ahora diremos que esa piedra está expandida, como si en la trayectoria hubiera ganado peso y medida. Porque no se trata solo de la escritura, sino de la lengua en su totalidad. Veamos, el Entenado reflexionando sobre los indios colastinés, una tribu indefinida, casi evanescente. No se sabe si esa etnia existió o no. Hay sí un arroyo colastinés, un barrio de Santa Fe. Dice, esa pobreza oral era para mí prueba de que no mentían, porque en general la mentira se forja en la lengua y necesita para desplegarse abundancia de palabras. La lengua será entonces tanto portadora de la verdad como constructora de la mentira. Su uso deberá ser mesurado, restringido, y aquí aparece por primera vez la desmesura como riesgo, como desviación, como peligro, como obsesión. Bien, vuelto al Entenado, es incorporado a un grupo de, vuelto a España, el Entenado, es incorporado a un grupo de actores, actores ambulantes, esto es exitoso, van por todos lados. Sin embargo, la narración que le piden al Entenado es el que es el centro de atención de esto, lo llevan porque él viene de una gran aventura, pero le hacen decir todo distorsionado. Dice el texto, de mis versos toda verdad estaba excluida, y si por descuido alguna parcela se filtraba en ellos, el viejo, menos interesado en la exactitud de mi experiencia que en el gusto de su público, que él conocía de antemano, me la hacía tachar. Relación complicada entre la verdad y la mentira, portada por el lenguaje. Por un lado, interés por conocer el mundo apenas explorado, pero prevalece la voluntad de atender solo a lo que se quiere recibir. El viejo, el jefe y promotor del grupo de comediantes es implacable. La verdad no interesa. Interesa lo que interesa. Así se cierra la circulación de la noticia. Más adelante el texto dice, más que el latín, el griego, el hebreo y las ciencias que me enseñó, fue dificultoso enseñarme su valor y su necesidad. Para él eran como tenazas destinadas a manipular la incandescencia de lo sensible. De quien habla aquí es del padre Quesada, que es su mentor, quien lo ayuda, etcétera, lo protege. Pero lo importante es mostrar que la mayor dificultad del aprendizaje es reconocer lo valioso y necesario del aprendizaje. Esto es pura epistemología. Para mi suerte, el principio que enuncia es lo que orienta tanto está en la base de todos mis seminarios y de este taller. Lo importante es reconocer lo valioso y necesario del aprendizaje. Este es el punto clave. Por otro lado, lo sensible, aquello que se nos aparece como mundo, es incandescente, dice. Quema si uno no se protege con conocimientos. El saber no es libresco, es posibilidad de manipulación de la sensibilidad, es protección de la desnudez del alma. En la novela no solo está oculta la mano que genera el relato, sino que el propio narrador interior de la novela tiene inexorablemente oculta su generación, su filiación. No sabe quién es. Ya desde el título se enuncia esa condición. El entenado, es una palabra casi en desuso,
solo se usa de vez en cuando alguien dice no hay hijos y entenado. Y entenado es el huérfano, o más precisamente el no reconocido. El término es una deformación de antenado, nacido antes, pero no nacido antes por prematuro, nacido antes del casamiento, por lo tanto no tiene filiación alguno. No tiene progenitor. Puerto no es un progenitor. Es un apellido, es un lugar. Así lo dice la novela. Comienza. Entenado y todo, yo nacía sin saberlo, y como el niño que sale ensangrentado y atónito de esa noche oscura que es el vientre de su madre, no podía hacer otra cosa que echarme a llorar. Al relatar su voz, busca siempre un cobijo, un marco de referencia, algún padre sustituto. Serán en su niñez los marineros del puerto. Eso le posibilita conchavarse como grumete. Luego los propios indios, que de alguna manera lo apresan, es su prisionero, pero lo protegen, lo sustentan. Más tarde la familia de comediantes y por último el más generoso y respetado el padre Quesada. Pero nadie cierra la herida original. El entenado es un eterno desdichado. Desdichado. Sin embargo, nunca se desespera. Si bien llora su pérdida, afronta las situaciones más terribles con gran tranquilidad. Con una especie de serenidad, de alejamiento, de distancia, de posición de observador, en cierto modo analítico. Resulta algo extraño, pero quizás explicable. Desvalido hasta el extremo, no tiene esperanza alguna. Y desde ya, desde el origen, el desesperado. Nada espera y entonces nada lo desespera. El entenado es un libro sobre la desmesura. En rigor, ese autor, en cierta medida anónimo, o mejor dicho, oculto, no la califica, no la culpa ni la culpa. Simplemente la describe. Parece verla como una compulsión o una plaga que de manera cíclica aparece y luego se desvanece. Y no es el caso de resumir la trama, pero sí puedo decir que es central a su sentido. Eso que le sucede a los indios de manera recurrente. Los indios llevan una vida tranquila, organizada, sin conflictos, recatada. Son buenos indios, sin exceso. Esa vida se quiebra de vez en cuando. Hay una captura y una antropofagia realizada con los españoles, es uno de esos quiebres. Pero eso lo hacen reiteradamente. Van a distintos lugares, toman a algunos tipos, se los comen y dejan a algunos. A ese que lo dejan quizás como un acto de expiación, lo devuelven al poco tiempo. El entenado queda 10 años ahí porque no tienen a quién devolverlo, hasta que hay una expedición española, la de Gaboto, que se lo pueden devolver. Esas orgías con el canibalismo, con la antropofagia, las orgías llegan a todo. Dice el texto, iban de un mundo a otro pasando por una zona negra que era como un agua de olvido y atravesaban de tanto en tanto un punto en el cual todos los límites se borraban, dejándolos al borde de la aniquilación. En todos los casos siempre devolvían a uno. Sobre el canibalismo de los aborígenes americanos corrieron muchas historias en Europa. Quizás quien tuvo mayor influencia fue un tal Hans Stamm, un artillero alemán que llegó al sur de Brasil, una serie de viajes, lo tomaron una tribu, según dice, tuvo peripecias, y escribe un texto que se titula precisamente Verdadera historia de salvajes desnudos, feroces y caníbales. Ya en el título está todo. La parte más difundida es aquella en la que relata las costumbres antropofágicas que atribuye a los aborígenes. No se puede verificar la falsedad o la verdad de estas historias, pero lo cierto es que su éxito radicó en decir lo que los europeos querían escuchar de los salvajes americanos. El libro fue después ilustrado unos cuantos años después por alguien que nunca estuvo en América. Por lo tanto, los dibujos que acá no les puedo mostrar en este momento, en otro momento se los puedo mostrar, muestran salvajes que no tienen nada que ver con los
con los indios, los aborígenes americanos. Pero eso tiene éxito. Para completar un poco esto, diría que El Entenado es un libro no solo sobre la desmesura, no solo sobre la literatura, sobre la escritura, sino que es una novela sobre el habitar. Más precisamente que se sostiene en habitares diversos y lo hace siempre con asombro, con admiración, reconociendo el milagro de estar en el mundo, o el mundo múltiple. El texto se abre con esta frase: de estas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia del cielo. Más de una vez me sentí diminuto bajo ese azul dilatado, en la playa amarilla éramos como hormigas en el centro de un desierto. Que el cielo pueda ser abundante es algo, es una invención literaria fantástica, ¿no? Que el cielo sea abundante. Primero hay que asumir una voz arcaica y luego atrapar ese destello. Y refiriéndose a los indios Colastiné, Saer dice, o El Entenado dice, ¿quién dice? Daba la impresión envidiable de estar en este mundo más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa estaban en este mundo. Es descriptiva, pero claramente admirativa. Estar en el mundo era lo más significativo. Era lo que confería entidad a ese pueblo. No se ocupaban de idealidades ni tampoco de especulaciones teóricas o productivas. Simplemente habitaban su territorio. O mejor dicho, hacían territorio el lugar que habitaban, donde estaban. Y esto resulta envidiable, por lo menos para Francisco del Puerto. Pero Francisco del Puerto se ausenta de los indios y en los españoles que lo reciben impúdicamente, y en su vejez reflexiva dice: a lo que vino después, rumor de mares, de ciudades, de latidos humanos, cuya corriente como un río arcaico que arrastrara los trastos de lo visible, me dejaron una pieza blanca a la luz de las velas, balbuceando sobre un encuentro casual entre y con las estrellas. La pieza blanca, la luz de las velas, las estrellas se recuperan como conformación de su habitar. Habitar pausado, aceptado, se complementa con una alimentación que siempre es la misma. Es un pan, unas aceitunas, un vaso de vino, un poco de agua. Pero esto le basta. No solo le basta, esto le da solidez, constancia a su habitar. Piensa esa voz impostada que en las ciudades la vida es horizontal, disimula el cielo. Por contraposición de los indios dice: no puedo verlo separado del cielo inmenso, azul y luminoso, que la noche se llenaba de estrellas. Cuando no había luna, eran infinitas, enormes y chisporroteantes. En invierno eran verdes, azules, violetas, rojas, amarillas, gélidas, cintilaban. Las estrellas como techo, marco y calificación del habitar es algo fantástico que se arrojaba a los lectores, tal vez por Saer, tal vez por Francisco del Puerto, tal vez por los Colastiné, tal vez solo por la página impresa. Bien, ahora voy a pasar a otro texto. Este también, que va a ser maravilloso. Es un breve texto de Borges titulado Pierre Menard, autor de Quijote. Creo que es uno de los textos que yo les señale. Fue escrito en 1939, es decir, que es uno de los textos jóvenes, de Borges joven, publicado algo después en el libro Ficción, republicado muchas veces. Aquí la decisión de esconder la mano es clara, demasiado clara, casi, digamos que es paródica. Se trata del texto de Borges más desopilante, es irónico en cada una de sus líneas. Sin embargo, este humor no está destinado solo a la diversión. Tiene algo de sentido crítico, casi podríamos decir teórico. Bueno, el texto comienza así. La obra visible que ha dejado ese novelista es de fácil y breve enumeración. Son, por lo tanto, imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier en un catálogo falaz
que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto, ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores, si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Clarísimo. Con este título de este párrafo están ya todos los protagonistas. Está Borges, de quien se sabe que es el autor del cuento. Está Miguel de Cervantes, de quien también se sabe que es el autor del Quijote. Y consecuentemente está Don Quijote. Y también Permenar, ese autor desconocido, que este relato era reconocible. Pero falta alguien insustituible, falta el que es más decisivo de todos. Alguien que no tiene nombre, que no va a tener nombre. Se trata del supuesto autor del texto. Autor, porque el cuento está escrito en primera persona, es el narrador. Y se trata de un particular narrador. Un fascista, no. Borges habla por boca de quien no es de ninguna manera alguna Borges. Porque a Borges pueden achacar de posiciones políticas desastrosas, pero no estas que así se hacen evidentes hasta un exceso sarcástico. Y este personaje sin nombre, escondido por así decirlo en la letra del cuento, es quien los lleva adelante. Le da su tono y establece su desarrollo. Continúa de este modo, ¿no? Lo tengo que decir enfáticamente. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos, y ya el error trata de empañar su memoria. Decididamente era una breve rectificación, es inevitable. La frase contiene todos los rasgos poéticos y literarios más aborrecidos por Borges. Borges escribe como nunca escribiría Borges. Debo corregirme. Borges escribe así porque Borges lo quiere, porque solo así hace notoria la ridícula estilización o amaneramiento de esa escritura. Pues es un listado bastante absurdo, con una sobreactuada erudición, menciona a Laing, además muy mezclada, Laing, John Wilkins, Bull, Paul Valéry, Gabriel de Anuncio, etc. Es extraño, pero bien justificado, esta enumeración, como al pasar en el interior de una breve disquisición, haya sido recuperada por distintos autores. Bueno, en definitiva, en esto consiste la literatura, aunque también lo disimula, o sea que otra vez esconde la mano. Volvamos a Pierre Menard, autor del Quijote, para reconocerlo como un relato de un imposible, de un delirio. Vamos a ver cómo Borges hace ostensible este delirio, cómo de alguna manera ingresa en ese delirio, en tanto el escritor de ese delirio lo exacerba hasta el límite, sin límite alguno. El texto continúa en la voz de ese indominado cronista, que dice: no quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. El método original que imaginó era relativamente sencillo. Conocer bien el español, recuperar la fe católica, ser Miguel de Cervantes. Ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard lo descartó por fácil. Ser Cervantes fácil. Ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo, por consiguiente menos interesante, que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard. Componer, dice el texto, componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal. A principios del siglo XIX o del siglo XX es casi imposible. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX es casi imposible. Descartar por fácil un método que implica ser otra persona, para peor una persona que vivió 3 siglos antes, lo que incluye, entre otras cosas, olvidar la historia de lo ocurrido durante esos siglos. Digo, descartar eso por fácil es una intencionada y alocada exageración. Estamos en el borde de lo farsesco. Pero que esconde la mano, ¿no es acaso en cierto sentido un farsante? ¿No es siempre el escritor un farsante? Yo en ocasiones anteriores me he referido varias veces a la polisemia. Yo considero a la polisemia como un concepto fundamental para entender no solo los textos, sino también las formas espaciales y hasta la propia realidad, porque ella sí se nos presenta. Se abre siempre a más de una interpretación. Solo aceptando e indagando esas lecturas, sabremos algo de la riqueza, de lo real, y podremos, con un poco de suerte, superar los dogmatismos estériles.
En este texto, Borges hace de la polisemia un tema central. Lo trata explícitamente cuando dice que es una revelación cotejar los dos textos. Coteja el texto de Cervantes y el texto de Pierre Menard. Toma una frase, las transcribe. La frase dice: la verdad cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Esta es la frase de Cervantes. Cuando pone la frase de Pierre Menard, la frase es palabra por palabra exactamente igual. Hace un análisis de los textos y el análisis es brillante. La frase escrita por Cervantes es considerada del siguiente modo: redactada en el siglo XVII, esa enumeración es un mero elogio, digamos, más bien retórico, de la historia. Pero mientras se la escribe en el siglo XX, como en el siglo XX, significa otras cosas. La historia madre de la verdad, la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad está en la historia. Podríamos decir que Pierre Menard, autor del Quijote, es un relato sobre la desautorización. En general, aceptemos que Borges es un desautorizador serial. Ya el hecho de haber incluido en un listado a Leibniz con D'Annunzio, a Bull con Valéry, mezclar todo esto, es cuestionar y menoscabar sus lugares y sus figuras. Pero Borges no se arredra ante nadie. En su historia de la eternidad, respecto de las formas universales o las ideas planteadas por Platón, hace una mención que es una ridiculización de Platón. Y ahí dice: la mesidad, que sería la mesa ideal, la mesidad es un arquetipo cuadrúpedo que persiguen en vano todos los ebanistas del mundo. Descripción de la mesidad, fantástica. Y cuando habla de la triangularidad, polígono eminente que no se denigra a equilátero y isósceles de su escalera. Porque no puede ser, no puede tener ningún rasgo. Sin embargo, a mí me resulta más sustantivo, me parece más importante ver la idea de desautorización en Borges como desautorización o anulación del autor, como puesta en duda, en suspenso de la noción de autor. Y en este relato los autores están también desautorizados. Cervantes, Menard, el mismo fascista anónimo. Y tras ello yo entreveo la figura de Borges, sabiendo que él mismo pertenece a ese círculo fantasmático. Hay otro juego de desautorización que queda plasmado cuando se lee respecto de Pierre Menard. Su hábito resignado e irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. Y aquí yo digo que estoy bastante cerca de Borges, en quien es notable la admiración, tal vez la envidia, que a Borges le provocan los cuchilleros, marcadamente contrapuestos a su condición estricta de hombre de letras. Él querría ser un cuchillero, querría ser un valiente. Simplemente se dedica a escribir acerca de la valentía del duelo. Nunca lo puede ejercer. Insisto, la impostura no es una falsificación, es una necesaria impostación, una deliberada toma de posición. Si se quiere, es una demostración de la falacia de la espontaneidad, de la naturalidad, de una subjetividad que se quiera a sí misma permanente, auténtica, siempre la misma. Falacia por imposibilidad de esa desnudez, de ese hablar desde uno mismo que lo represente de manera integral, sin subterfugio alguno. Lamento si desilusiono, pero si alguien cree que este taller lo está dirigiendo Roberto Doberti, sin afectación alguna, sin posicionamiento, es decir, desde su integralidad unitaria, se equivoca. Mi única manera posible de ser en el mundo es ser diverso. Es un ser constituido en las alternativas del hablar y el habitar que transito. No soy un objeto. No soy un hombre de una sola pieza. No solo porque no quiero serlo, sino porque me es imposible serlo. De una sola pieza solo conozco alguna vivienda.
Tanto en el Entenado como en Pierre Menard, Aristóteles lo narrado es una ficción cuya realidad intenta indagar la naturaleza de lo real. Esto es importante. Se puede preguntar por qué, para intentar acceder a lo real, se busca este extraño atajo, este andar por el atajo de la ficción, esta operación que parece apuntar al opuesto de la realidad, más aún teniendo en cuenta que los dos textos de la ficción es evidente, que es exacerbada. El caso es que lo real no se entrega con el simple abrir de los ojos o con el extender de la mano. Lo real se esconde, se escabulle bajo los mantos con que nosotros la hemos cubierto. Nuestra inexorable condición de elaboradores y manipuladores de sistemáticas significativas impuso estas condiciones. La ficción no es escamoteo de la realidad, no es mero divertimento. Estos textos nos dicen, a través de esos mundos imposibles, algo de este mundo que vivimos. Lo abren y hace que lo vivamos con ojos menos torpes, con alguna rebeldía entre lo dado, lo convalidado, lo frecuente, lo cotidiano. Un poco más, sí. No. La escritura, la fijación de la palabra sobre el papel, es un procedimiento para sostener el mundo y la conciencia. Esto es nítidamente expresado en el Entenado. No solo el narrador se sostiene en la escritura de la narración, sino que deja entrever que los que las tienen por la carencia de escritura están siempre al borde de la eliminación. Tienen un mundo muy firme en su accionar, pero insuficiente en su conciencia, con imposibilidad de afirmarse como existentes, como no sea a través del exceso. El exceso bordea el abismo. Cuando vuelven al orden cotidiano, el recuerdo del abismo es una compulsión a reiterar el riesgo, porque el propio mundo les parece en riesgo. En ambos textos la realidad del mundo se sostiene en la escritura, que al fijar la palabra confirma al narrador y a la procede de algún mundo, por trastocado o alucinado que sea. Bien, y ahora termino. Por último, una crucial pregunta. ¿Dónde están Saer y Borges? El escritor, lo mismo que el diseñador, el artista plástico y tal vez el científico, están presentes y ocultos en su obra. Presentes y ocultos en su obra. Podríamos decir que están detrás de ella. Solo en la decisión de hacer indeciso su ser o su no ser. Nunca son ellos mismos, más que en esa simulación de ausencia, en esa ausencia que posibilita ese lugar enmascarado donde caen todas las máscaras. Borges en Pierre Menard aparece o deja que se perfile su figura. En la lista de menciones eruditas que incluyen a Leibniz, Bull, Russell, Valéry, Quevedo, entre otros nombres que lo inquietan. De igual modo, Saer se asoma en el lugar geográfico de la acción principal del Entenado y la tierra natal de Saer. Hablando específicamente de estos dos relatos que vimos, encontramos algo común en Saer y Borges. Ambos están en la continuidad del relato, sin subtítulos, capítulos o parágrafos. La linealidad estricta en la escritura. Se trata de hacer tan continua la escritura, digamos la respiración de la escritura, como en algunas arquitecturas se asume la fluidez del espacio, o en ciertos diseños se juega la continuidad de las superficies, y en ciertos tratados se pretende la sistematicidad del razonamiento. Bueno, no sé si esto lo deciden ustedes, hagan un gesto. Yo les había prometido leer un texto mío, o más bien dicho, los había amenazado con leer un texto mío, que también tiene que ver con esta desubicación del autor. Es relativamente largo, alrededor de 8 o 10 minutos. Si quieren lo leo, si quieren lo dejamos para la próxima. ¿Lo leo? Bueno, se titula Un pueblo floreciente.
Los aromas era un poblado esencialmente impreciso. Estaba ubicado a una distancia que lo alejaba lo suficiente de Buenos Aires para que no se pudiera incluirlo en su conurbano. Tampoco se introducía plenamente en la pampa y en el campo. Se mecía, aunque su pesada quietud desmentiría estas palabras, en un lugar de indefinición. Su propio nombre, que resultaría premonitorio, los aromas, era más producto de la casualidad o la impericia que de la intención. Al parecer, la voluntad original fue designarnos los aromos por la banal circunstancia de que varios árboles de esa especie crecían en sus cercanías. Se supone, aunque es difícil saber quiénes lo supusieron, que la caligrafía enrevesada del escribano de la gobernación llegó a confundir las letras y quedó nomás los aromas, sin que nadie se preocupara por el presunto cambio. Ese acto protocolar le dio entidad a ese conjunto de casas por iniciativa de un vecino que pidió el registro del poblado, anticipando un destino que él no podía ni siquiera vislumbrar. Como consecuencia de establecer la denominación, se designó a un agrimensor para que definiera los límites de los terrenos que cada vecino reclamó. El agrimensor extendió sus incumbencias hacia el urbanismo y dibujó un plano, obviamente reticular, determinando calles y medidas, y hasta asignó a una de las pocas manzanas la condición de plaza central. Nada de esto tuvo efectos prácticos. Apenas unas pocas cuadras de tierra, las mismas construcciones desperdigadas, y un yuyal cuadrado que nadie se atrevió a apropiarse. No se podía saber si los aromas era un pueblo que estaba muriendo o estaba naciendo. Algunas casas relativamente antiguas y ya bastante deterioradas inclinarían la opinión hacia la primera alternativa. Pero un par de ranchos recientes aportarían para el nacimiento. Es más lógico pensar que los aromas estaban detenidos, como esos viejos árboles que ya no proyectan nuevas ramas, que de vez en cuando generan unos brotes que nunca prosperan, árboles que tampoco parece que puedan caer. En una esquina de una de las manzanas, que como todas además contiene unas pocas casas, se había levantado tiempo atrás un almacén. De tanto en tanto se encalaban sus paredes, que rápidamente devenían en blanco grisáceo, congruente con la llatura de todo lo que lo rodeaba. El almacén no era como el que sueña Borges con despacho de bebidas y gauchos pendencieros dispuestos al brotar de la sangre. El almacén solo proveía mansamente de comestibles, jabones, bebidas y algunos enseres a las vecinas que también aprovechaban para hablar con alguien. En un rincón del patio de tierra del almacén estaba una bomba ya arrumbrada que había quedado sin uso cuando se practicó otra perforación más profunda y se instaló una bomba motorizada para elevar el agua hasta el tanque cilíndrico de cemento que coronaba sin oropeles aquella esquina. Un día, que si no fuera por lo que a continuación se relata se podría catalogar como un día cualquiera, del pozo de esa bomba inservible empezaron a brotar plantas con flores diversas de manera incesante. Pronto las flores se dispersaron por todo el patio y más tarde ganaron las calles. El pueblo entero no solo gozó de la belleza de las formas y los colores de las flores, sino también, o especialmente, de fragancias que el aire llevaba a todos los rincones. Fragancias capaces de adular los sentidos con una suavidad portadora de ricos matices e intensidades. Sin embargo, los habitantes del pueblo, hechos al tedio y la medianía, tampoco los sacudió ese portento. Lo aceptaron con la misma indolencia con que la costumbre les había enseñado a aceptar lo anodino. Eso fue así hasta que el hijo de aquel agrimensor urbanista se le ocurrió visitar ese pueblito que su padre había determinado. Ese hombre no solo estuvo dispuesto a la sorpresa maravillada, sino que podemos decir que era un visionario. Entendió de inmediato que esa inusual bendición aromática podía ser un gran atractivo turístico. Con un colega de su padre elaboró la ampliación del trazado original. Ahora la inventiva daba para más. Aprovechando un arroyo que corría a poca distancia, giró una calle e inventó una especie de costanera para el disfrute y el comercio. También destinó un predio para desarrollar un parque al que llamó Bosque de los Perfumes y variedad de geometrías prestas para futuras actividades. Consiguió que por amplia mayoría
En verdad de 4 de los 5 vecinos que concurrieron a la convocatoria, se aprobó el proyecto y luego lo legitimó en la gobernación. Ya casi no quedan los antiguos pobladores. Algunos, tentados por la valorización de sus tierras, rápidamente las vendieron. Otros, más bien por desidia, sostuvieron por más tiempo sus anteriores posiciones, pero cuando el desarrollo vertiginoso del turismo eliminó el sosiego y multiplicó los precios de los terrenos, terminaron por vender y renovar su vida. En rigor, uno de los viejos vecinos, el almacenero don Jacinto Rosales, ya mancebado con Crisanta, una muchacha que conoció en su negocio, se empecinó en sostener su propiedad. En esa esquina del suceso imprevisto, y probablemente por iniciativa de la mujer, el despacho de comestibles se transmutó en el actual museo histórico. El otro poblador que permaneció en el lugar fue Laureano Matas. Él amplió su talabartería, es donde ahora se pueden conseguir los taleros de función decorativa, en cuyas lonjas se leen apologías de distintas especies florales. Mientras tanto, Los Aromas había crecido hasta lo impensado. Casas amplias y modernas, hoteles, galerías comerciales, casinos y lugares de diversión habían hecho de Los Aromas el centro turístico que hoy emerge orgulloso. Solo el almacenero se dio cuenta que así como un día el pozo para el bombeo originó el avance incontenible de flores y fragancias, otro día, tan arbitrario como el primero, el pozo se secó de plantas y flores. Las existentes pronto se marchitaron y los perfumes son un recuerdo que muchos visitantes dicen que todavía pueden reconocer. Los Aromas es ya un esplendoroso centro de placeres turísticos que se valora aún más por el hecho o el mito del pozo de generosidad interrumpida. Todo esto es la copia de un folleto publicitario de una conocida cadena de complejos turísticos que hoy lidera la oferta de Los Aromas. Bien, como corolario de esta fábula, mis fábulas no tienen moraleja, no son morales, eventualmente pueden ser teóricas. Si la fábula inventa a quienes inventan una fábula y también el desarrollo de esa fábula. Las producciones de esta cofradía de inventores no es probable que sean premiados con la permanencia milenaria de los mitos clásicos. Sin embargo, la posibilidad de textos cercanos es casi una certeza. Y podría decir, al final, que desarrollar un texto y el mismo negar su autoría es un procedimiento estrafalario, pero varias veces frecuentado. Hasta Cervantes los desliza en el Quijote. Se puede pensar que así se aspira a una ficción de la ficción, o también que se trata de un simple e inútil recurso para desorientar a los lectores. Bueno, les pido entonces ahora que sí activen sus de hablar, que hablen. Habíamos dicho que esto estaba planteado para que cambiemos opiniones, para que haya impugnaciones, exabruptos, eventualmente algún elogio si lo merecería, lo que quieran. Ahora la palabra es de ustedes, veremos cuánto tiempo podemos usar. Una manito. ¿Quién abre fuego? ¿Vos, Lola? Yo, Ricardo. ¿Vos, Ricardo? Bien. Empiezo con un elogio. Yo no sabía si iba a aguantar 4 reuniones, 5 o 6. Ahora sé que voy a disfrutar. Y entonces me vas a tener los sábados. ¿Qué vas a hacer? Hola, ¿cómo te va? La de hoy me trajo a mí otros recuerdos, porque está muy vinculada a preguntas que nosotros le hicimos a Borges, cuando digo nosotros, yo y 2 o 3 amigos lamentablemente ya fallecidos, como un epistemólogo argentino muy famoso, José Alberto Cofa. Lo matábamos a preguntas. Y en una de esas preguntas, cuando él estuvo en Bloomington, le preguntamos, cuando usted escribe o está escribiendo
¿qué es lo que experimenta? Y él contestó con una palabra: ausencia. Entonces lo miramos, nadie entendía perfectamente qué estaba diciendo, y él agregó: siempre cuando estoy escribiendo, no sé si consciente o subconscientemente, me pregunto, ¿quién lleva mi mano? Y nunca tengo respuesta. En un verso, Borges dice, creo que lo dice más de una vez, en un verso dice, yo que soy los otros, yo que soy los otros. Él no es él es los otros. Muy bueno. Bueno. Juan Pablo, ¿vos querías decir algo? Sí. Bueno, más allá de los elogios, Robert, que lo sabés, démoslos por descontado. Lo que siempre digo de estas reuniones, a mí me sirven para disparar nuevos pensamientos que por ahí antes no estaban. Y la pregunta es sobre Pierre Menard. Justamente Borges siempre dijo, con eso que algunos llamaban falsa modestia o por ahí la cierta, para no saber, yo no sé si soy un buen escritor, pero sí sé que soy un buen lector. Y a mí me parece que Pierre Menard es un elogio del lector. Lo que está diciendo es, el mismo texto, en realidad es otro según quien lo está leyendo. Me parece que por ese lado es una nueva lectura, digamos, del texto. Por otro lado también, y agradeciéndote que me recomendaste leer La pregunta por la cosa de Heidegger, en ese texto, que en realidad es una clase, con lo cual está bueno porque Heidegger se baja de esa profundidad afectada que lo acusaba Ortega y Gasset, y te muestra algunos aceites de docente, ¿no? Pero dice, por ejemplo, sobre qué es la verdad, ¿no? Sobre qué cosa es la verdad. Dice que también la verdad no solamente es relativa al tiempo, depende del tiempo, que uno lo podría decir claramente, bueno, lo dicho en un siglo no tiene validez en el otro, o es verdad, lo verdadero varía con el tiempo, pero también lo vincula con el espacio. Él dice, por ejemplo, si yo escribo en un papelito, agarro un papelito, ¿no? Y escribo acá, esto es una ventana, y lo pongo acá, el papelito, todos dirían que es verdad. Ahora, si yo hago lo mismo, disculpe, si yo pongo, esto es una ventana, sería falso. Depende de dónde ponga el papelito, adquiere el carácter de verdad. O sea que la verdad también depende del espacio. Eso me parecía también sobre esto de la literatura, que lo que demuestra es que esta cuestión de la verdad es algo, más bien es una pregunta más que una certeza. Y la otra acotación que quería hacer tiene que ver con el último cuento de los aromas o los aromos, algo que tiene que ver con, es anecdótico, pero tiene que ver con una historia, pongámosle comillas, real. Hace un tiempo, el secretario de gobierno de un pueblo que se llama El Fortín, en Córdoba, que está vecino a un pueblo que se llama Alicia, los dos en la ruta que va de San Francisco a Córdoba capital, me regaló un libro que él había escrito, que en realidad era una investigación, porque el Fortín no sabía cuándo debía festejar su fiesta patronal, porque no sabía cuándo había sido fundado. Y es más, ni siquiera sabía el origen de su nombre, porque había algunos que decían que era en memoria de un Fortín que había existido, pero que nunca nadie había encontrado. Y además, para eso tendrían que demostrar que había habido indios y por ende milicos que habían puesto el Fortín ahí. Pero había otros que decían que en realidad era la estación 14 del ferrocarril inglés, 14. Y el tipo hace toda esa investigación. Y a su vez lo vincula con el otro pueblo, Alicia, del que sí se sabe el origen del nombre, pero Alicia no era ninguna señora. Era la Anglo Landed Incorporated Company, ANSIA. Era la inmobiliaria de los ingleses
que loteaban los terrenos alrededor del ferrocarril. Con esto quiero decir esto de que todas estas cuestiones de las relatividades de la verdad, la literatura creo que sirve para ponerlos en juego permanentemente. María. Alejandro. ¿Yo? El que quiera, vos. Bueno, dale vos, Alejandro. Oh, Bueno, María. No. Bueno, gracias. Dale, y después sigo yo. Deseo. Bueno, gracias. Bueno, también agradecerte la teletransportación tan necesaria para esta época. En realidad es un regalo de la literatura, porque, bueno, esa creación de imaginario que permite la ficción es el alimento de todo, ¿no? Y me parece que también para nosotros que venimos de diferentes profesiones, algunos que se permiten la libertad de lo ficcional más que otras, es un regalo y porque nada, permite la generación de nuevos mundos y de nuevas interpretaciones de las cuales uno se va alimentando, ¿no? Y ese lugar de libertad creo que es muy necesario para la ciencia, ¿no? Para el saber. También teniendo en cuenta que el saber es otro tipo de ficción, ¿no? Siempre estamos en el registro de lo ficcional, de lo provisorio, de lo que siempre está del lado, digamos, de un lado de no certeza, y en el sentido positivo, ¿no? De la certidumbre. Y creo que si uno puede escribir es porque se permite eso, ¿no? El error, la certidumbre y la posibilidad de preguntarse, ¿no? Y de que lo real siempre asombre. La literatura lo que hace, me parece, es poder relucir esas incertidumbres que uno tiene, ¿no? Sacarlas y mostrarlas desde otro lugar. Así que, nada, y también, bueno, agradecerte la lectura de Saer, porque esa novela El Entenado me parece que es maravillosa. Es una novela de búsqueda de una identidad, de un hombre que está buscando también su identidad a partir de un lugar de orfandad, que es un poco también lo que todos hacemos, ¿no? Nuestra identidad se construye también en esas dudas, ¿no? Por más que sepamos nuestras filiaciones, siempre estamos buscando quiénes somos, y él se va construyendo a partir de la lengua. Y cuando aprende a leer, cuando el padre Quesada le enseña la escritura, es donde él descubre quién es. Y eso es maravilloso, me parece que lo más lindo de esa novela, ¿no? Así que bueno, gracias, Robert. Bueno, Ale. ¿puedo hablar? Ale, hasta Vale. No, Alejandro. Ale, y después vos, García. Perdón, voy a hacer mi pequeña intervención. Primero, bueno, agradecerte, Robert, que la energía y la posibilidad de ponerte a pensar para sacarnos siempre de las rutinas, ¿no? Y a mí lo que me llevaba a pensar un poco es este poema que vos leíste primero, dice, ni siquiera soy polvo, que a mí me impacta mucho porque en lo personal la pregunta que arranca el poema que dice, no quiero ser quien soy, la vara suerte me ha deparado el siglo XVII, estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el tiempo y la circunstancialidad, y estas cosas que uno piensa, bueno, a mí me toca vivir esto, a otros les tocó vivir otra cuestión, pero yo pensaba que en la escritura, estas realidades, digamos, quién soy, esa pregunta, queda como eternizada en cada vez que alguien decide tomar a cabo ese poema, como hiciste hoy hoy, y nos encendimos, bueno, este grupo que está acá, haciéndonos esa pregunta, ¿no? Una pregunta que para mí es, que arranca, digamos, desde un lugar de cuestionamiento de la realidad. No quiero ser quien soy. Hay algo como de la insatisfacción
que se manifiesta de plano, ¿no? No es un simple halago y decir qué cómodo que estoy en el lugar que estoy, sino que me parece interesante esa cuestión directa que yo valoro muchísimo en la discursividad, esa cuestión de las metáforas que van como así al punto, ¿no? Y que por otro lado, digamos, uno empieza como a hacerse preguntas, ¿no? No sé quién soy, pero tampoco tengo mucho tiempo para andar preguntándome en cuál es mi época, qué es lo que hago, lo que no hago, y quizás esto me pega, pues bueno, ya llevamos casi 2 meses de aislamiento, entonces uno como que se torna más reflexivo, ¿no? A pesar de lo cotidiano y qué sé yo, bueno, hay algo del orden de la pregunta que uno dice, bueno, ¿qué sucederá mañana, no? ¿Quién seré yo después de estas situaciones que nos toca vivir y de estas realidades que siempre están como en unos trazos, por lo menos en lo argentino, en lo latinoamericano, que siempre estamos como en las extremidades, ¿no? Esto que plantea este poema, ¿no? Y por otro lado, digamos, aparece el tema del sueño, la vigilia, ¿no? Esto que plantea Borges de estar como en un estado como que, bueno, finalmente me abandono. Para mí el sueño es como algo del orden de lo misterioso, porque yo nunca me vi dormido, y no sé cuál es el momento, ese momento donde yo dejo de estar consciente y entro en un sueño, que de hecho los tengo muchos sueños, que algunos los recordaré, otros tengo como vestigios, y que hay veces como que me despierto y estoy metido como en una realidad que es la de la pregunta, ¿no? Y hay veces que el sueño también es incómodo, ese sueño, ¿no? Entonces me gustaba mucho el final, que lo anoté, del poema que dice, para que yo pueda soñar al otro, cuya verde memoria será parte de los días del hombre, te suplico, mi Dios, mi soñador, sigue soñándome. Y entonces, digo, qué interesante esto de poder contrastar, digamos, nuestra subjetividad desde un lugar temporal, y por ahí acá no sé si yo valoraría tanto el espacio, sino que el espacio empezaría a ser como algo también como extraño, ¿no? Porque si yo me propongo en el sueño, quizás últimamente he tenido sueños donde estoy soñando cosas que no tienen mucho sentido, estoy en lugares diferenciados con personas que por ahí están en geografías distintas, o gente que ha muerto. He soñado con personas pero no lo digo en el sentido del terror, sino en la cosa esta. Se hablaba de que jugara el 48. Claro, el muerto que habla el 48. Entonces, yo la pregunta que me hago es, bueno, si yo no quiero ser ese que soy, quizás la vida sea esa búsqueda entre sueños de poder establecer alguna metáfora mediadora entre lo que creo que soy y lo que los sueños me van provocando a lo largo del tiempo. Bueno, esa era un poco mi reflexión, no sé, siempre. Pero gracias, Robert, y gracias a todos por escuchar. Graciela. Bueno, primero que nada es agradecer este encuentro, esta buena idea de Roberto, que bueno, nos fuimos sumando a su propuesta. Y después, bueno, también la oportunidad que nos das que nos propusiste leer, si teníamos tiempo. Yo también leí El Entenado, que la verdad que me atrapó y no lo podía abandonar, porque era una lectura que hizo que vos distinguiste que no tenía capítulos, pero en realidad esa narrativa nos llevaba a leer y leer desmesuradamente. Y también encontrar que porque yo cotejé, digamos, a mí cuando yo leo algo empiezo a
derivar e investigar, ¿no? Y entonces descubrí que, bueno, que lo único cierto era el lugar, después lo otro empezaba a ser la ficción, que es lo que vos distinguías. Y eso me fue atrapando porque en realidad, bueno, eso que construye la identidad, como dijo María, que va describiendo, que va y viene, ese permanente hablar, eso que no entendía y que no daba muchas explicaciones, pero de alguna manera me seguía atrapando a ver cómo seguía esa historia. Entrar en eso de lo imaginario, porque como les digo, constaté que no todo era verdadero, y bueno, sentirme un poco también identificada en lo que muchos de nosotros, por nuestras profesiones abordamos, ¿no? Esa ficción, eso imaginario. Así que bueno, la verdad, me atrapa seguir estando en este seminario y bueno, ver qué nos depara la próxima. Muchas gracias. Sí, Ricardo. Lola. Lola, bien. Ya somos 2 en 1. Sí. Una pantalla y 2 personas. Sí, agradecerte, Roberto, porque me interesó muchísimo, me emocionó aún más. Lecturas maravillosas, por ejemplo, la de tu escrito sobre el pueblo en que florecían las aromas y las flores, me pareció una maravilla conceptualmente y una maravilla literariamente. Y por otro lado, decirte que toda tu charla me ha impulsado a pensar en algo que me viene preocupando desde el comienzo de la pandemia, que es el afán de los teatristas, que es mi área, en seguir haciendo teatro pese a la pandemia. Y entonces la sustitución del espacio, llamemos entre comillas real, del escenario, por el espacio virtual. Y todas las preguntas que me surgen acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, tú dijiste por ahí que el espacio es la mirada, entonces yo me pregunto si sigue siendo teatro igualmente porque mi mirada lo constituye como teatro cuando yo lo veo en la pantalla de la computadora. Dijiste también algo de la ausencia en la presencia, que es lo que hace la literatura, la ausencia de la presencia. En este caso me parece que es al revés, que es el intento de hacer presente la ausencia de los cuerpos en el escenario teatral. Y así varias cosas que fuiste diciendo, que a mí me surgen como preguntas y aspectos que creo que en este momento son muy calificadas de pensarse por la situación que estamos viviendo y por la situación de un área cultural tan importante en Buenos Aires como es el teatro, ¿no es cierto? Por otro lado, también lo que dijo Scaglia sobre la verdad y el papelito me hizo pensar, bueno, que si yo pongo el papelito teatro sobre mi pantalla de computadora, bueno, ese es el teatro. Y si yo pongo el papelito teatro en la escena teatral, ese es el teatro. Entonces, todo esto me hace un barullo en la cabeza que me invita a pensar en esto. Y te voy a escribir y te voy a pedir, posiblemente, ojalá me puedas ayudar, con sugerencias de lecturas, especialmente sobre el espacio. Y te agradezco un montón porque ha sido muy, muy bueno y además es muy reconfortante ver caras amigas y queridas y conocidas en esta situación de aislamiento. Así que gracias a ti y a todos los demás. ¿Alguien más? Sí, Robert. Bien. Sí, no, bueno, además de los elogios, obviamente, te voy a pedir que cuando esté ese texto último tuyo disponible, autorización para poder utilizarlo para explicar los procesos de gentrificación en urbanismo. Porque el pobre destino de los aromos termina siendo el de varios lugares con una identidad propia previa que después se va transformando por diversas circunstancias.
Sí, perdóname, Javier. En el libro recientemente publicado en este libro, Escritos Cítricos, está incluido este relato. Bien. Entonces, basta con comprar el libro. Está bien. Ya estoy sacando la tarjeta, ya estamos en eso. Igual te aviso, Robert, que entré en la página de Coach Editores y todavía no lo tienen publicado en la página web de ellos, para la venta. No, pero se puede entrar en ediciones. Editores. Sí, se lo puede entrar, no de manera directa, no está en el catálogo, pero se lo puede entrar. Después te lo explico con detalle. Ah, bueno. Y hay además si quieren se los mando a todos, un link directo para verlo. Dale. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, no, te quería hacer solamente 2 comentarios, preguntas, un poco cuando vos volvés sobre Pierre Menard, hablas un poco también de la diferencia con Cervantes en tema de qué es posible escribir en qué circunstancia, ¿no? Cómo se escribe en un determinado momento y qué significado tiene escribir eso mismo en otro momento, en otro tiempo y espacio, ¿no? Entonces, está siempre este tema de cuánto hay de autoría y cuánto hay de contexto imbuido en cada una de las cosas que uno hace, también sabiendo también que de última a toda hora termina siendo una interpretación personal o una traducción personal de esa circunstancia, ¿no? Famosa broma de que el Martín Fierro no lo escribió una asamblea de gauchos, sino que lo escribió un señor de Levita, de la ciudad, que supo interpretar ese sentimiento gauchesco, ¿no? Pero hechas esas salvedades, yo te quería preguntar si tenés alguna reflexión para aportar sobre el tema de la autoría compartida, ¿no? En general, todos estos textos que vos estuviste nombrando, incluso tu propia producción, tienen como una cuestión de relación muy clara sujeto-producto. ¿Qué pasa cuando ese sujeto está diluido en varias personas o es coral? ¿Cómo afecta esto un poco el acto creativo, digamos? A mí me gustaría mucho que hubiera textos importantes escritos por más de una persona. En general los libros son el nombre de un autor, ¿no? Digamos, cuentos. Yo creo que en ese sentido la arquitectura, en particular, también el diseño, pero en particular la arquitectura, es una de las prácticas creativas que desde hace mucho tiempo han aceptado y han tenido como procedimiento que sean varios los autores. Se puede trabajar, yo he desarrollado diseño de arquitectura y diseño de forma con varias personas. Y eso es muy enriquecedor, hay más de un autor. Ahora va a salir a la brevedad un poco autorreferencial, que vamos a hacer un libro escrito conjuntamente con Liliana, es decir, Roberto Alberti con la mínima colaboración de Liliana Giordano. Que le acercaba unos mates mientras escribía, seguramente. Básicamente, muchísimas de las ideas, totalmente escrito. Podría decir que llega un momento que ya no sé qué parte es mía y qué parte es de ella. Y luego pasa cuando se diseña. Ahora, en la escritura eso es poco frecuente, y mucho menos frecuente en la filosofía, donde ahora el chiste, salvo Ortega y Gasset, que trabajaron siempre juntos, y el resto trabajó cada uno por lo suyo. Y yo creo que la idea de compartir, hay muchos libros donde hay textos de distintos autores, pero no textos hechos a la vez por más de un autor. En un tiempo, ciertas comedias, había algunos rubros de dos autores que hacían textos en conjunto. Creo que... sí, o Borges y Bioy también, en alguna cosa muy... Los textos de Borges y Bioy, los de Domecq, son de los peorcitos, ¿no?
Por eso. En cambio de juntar lo mejor, juntar lo peor. Pero bueno, pero yo creo que ese es algo que nos debemos los escritores. Bueno, en ciencia hubo actividades donde más de los científicos colaboraron y siguen colaborando. Claro, también ha habido momentos donde en el campo de la ciencia las disputas llegaron a ser escabrosas y demoledoras de la propia nombradía de los autores. Newton y Leibniz se pelean como perros para ver quién hizo el cálculo infinitesimal. No merecerían descalificarse a sí mismos en esa discusión de quién lo hizo primero. ¿Qué importaba quién lo hizo primero? Bueno, y pasó con otros autores, pero tu punto pasa también por la idea de poder trabajar en conjunto, y yo creo que la literatura hasta ahora es una práctica mucho más personal. Yo presumo que hay algunos textos, como la Ilíada, que Homero no es una persona, es un conjunto de personas que fueron escribiendo, porque es demasiado extenso, hay mucho tiempo, ¿no? Los griegos tenían alguna tradición de autores múltiples, ¿no? Pero quedaron allá. Y podríamos decir que probablemente habría que buscar en culturas no occidentales, por ejemplo, en las mitologías, en relatos, digamos, de pueblos americanos, o de pueblos asiáticos, es decir, donde debe haber más de uno que se fueron elaborando progresivamente, ¿no? En la arquitectura hay algunos ejemplos interesantes que no son solamente los que podemos citar, los estudios que tienen varios nombres, sino que a mí siempre me llamó la atención y me pareció fantástico, muy positivo, que en ciertas enunciaciones acerca de templos coloniales, de pronto dijera el texto, las trazas las hizo el maestro Blanqui, hizo los cimientos, inspiró algo, y después el ábside lo construyó tal otro, y fue progresivo. Bueno, las catedrales góticas, que se supone que no tienen autor, duraron varios siglos, las partes, una torre no es igual que la otra, la hicieron distintas personas. Me parece que ahí había una coproducción donde se hacía a través del tiempo y donde había la confianza en el que tiró las trazas, confiaba en que quien lo seguía iba a hacer algo que más o menos andaba bien, que no iba a ser contradictorio, no iba a empezar de nuevo. Yo creo que en algún sentido el movimiento moderno rompió con eso. Porque había ya en la arquitectura clásica había más cosas. Es decir, no hay un único autor del Partenón. De los escultores, la tipología y demás, esto es el movimiento moderno y es el clasicismo. Posiblemente desde la modernidad, desde Descartes en adelante, las cosas empezaron a ser distintas. Pero a lo mejor hay que restituir un espíritu de ese tipo. Bien. Sí, es justamente... Sí, Enrique. No, que justamente es característico de esa cultura tan rara, de esa tribu tan extraña que es la etnia blanca moderna, es característico de eso, tener escritura, tener autor, esas cosas raras, ¿no? La única filosofía que que les preocupa mucho, decir, bueno, ¿quién escribió esto? ¿Quién lo dijo? Una cosa muy rara que le pasa a esa tribu nada más, no es común en la humanidad estar preocupado por la preocupación del autor, de la escritura y demás. Tiene que ver además mucho el tema de la escritura y la galaxia Gutenberg con la existencia del autor y todo esto. Sí. Yo creo que es cierto, es solamente un segmento restringido en el tiempo y en la geografía. Es una muy particular. Aquí mi asistente técnico, Ariel Misuraca, quiere hacerse presente y decir sus esfuerzos técnicos, no solamente eso. No, quería
coincido con muchas de las cosas que se estuvieron diciendo, y quería hacer un paralelo. El seminario, por lo menos esta primera clase del seminario, cae como en un momento, para mí en un momento clave de esta cuarentena y falta de presencialidad, esta no presencialidad y pasar a la virtualidad. Digo, el paralelo es que en esta primera clase se habla de tirar la piedra y esconder la mano, digo, ¿no? Y esta primer toma de Doberti hablando sin sus manos, que son características que solo salían cuando elevaba el brazo más de un cierto punto, y la neutralidad del fondo, que lo que nos hace tornar ambiguo es que cuando él pidió que todos apaguen el sonido de sus micrófonos, hace que imposible la interrupción. Entonces, hace tornar ambiguo si él realmente habló en directo o en ese momento se conectó un video de él hablando en un seminario anterior que se está repitiendo porque fue grabado y que lo único que tenía que hacer él era ponerse la misma vestimenta para que cuando volviese el vivo, yo que soy un testigo, les puedo decir que estaba grabado y que mientras el video corría nosotros estábamos charlando de política y tomando mate. Digo, bueno, es un poco esto, ¿no? Salvo... no, estuvo en directo y la testigo de esto es Andrea, que por WhatsApp me decía, correte más a tu derecha que se te ve el brazo izquierdo en la primera parte del video, hasta que me di cuenta y le giré la máquina para que yo no saliese con el codo. Digo, bueno, no, esta cuestión de paralelismo metafórico, de esconder el autor y la virtualidad hace que uno se evanezca en el tiempo real también, ¿no? Bueno, un saludo a todos. Entré un poquitín más tarde porque se me colgó la máquina y bueno, el tema de la tecnología. Bueno, absolutamente agradecida, Robert, por estar en este grupo, mientras te escuchaba con todo ese entusiasmo y con el análisis, como uno se siente un privilegiado de poder estar y escucharte y tener estos sábados por la mañana, que aquí estaremos. Y a mí lo que me parecía, y también te agradezco, y que también lleva a la reflexión cuando nosotros leemos a distintos autores, es que cuando vos empezaste con el tema de tirar, que el escritor tira la piedra y esconde la mano, vos tomaste las piedras de Saer y tomaste la piedra que tiró Borges, ¿no? Y la empezaste a mirar de todos lados. Y por otro lado, analizaste tanto las caras de los textos, pero hasta lo impensable, que me hacía acordar de tus poliedros estrellados, que tenían tantas caras que, bueno, eran todos los matices que vos viniste haciendo y dando y enriqueciéndonos en esta mañana, ¿no? Así que, bueno, realmente muchísimas gracias y estaremos leyendo ese libro tan prometedor que mostraste. Bueno, les agradezco a todos. Querría darme una libertad más. Ricardo me comentó hace un tiempo alguna cosa más del encuentro en Estados Unidos con Borges, que a mí me pareció muy significativo. Más allá de lo significativo que fue esto de sentirse ausente. Y es que, creo que en un auto, yo estoy relatando una historia que le correspondía relatar a Ricardo, pero a mí me gusta como tiro la mano, escondo la mano, tiro la piedra, porque si la anécdota no es exactamente igual a como aconteció, siempre es mejor que como aconteció. Entonces, en un auto, Ricardo estaba con Borges, no sé si alguno de los compañeros argentinos, y entonces Ricardo preguntó a Borges sobre los escritores populares.
Y Borges le dijo que no había una literatura popular. Y entonces Ricardo le dijo, pero ¿y Homero Mansi? Y Borges en ese momento, enojadísimo, agarrando el bastón, pero Mansi es peronista. Y esto me pareció extraordinariamente significativo porque no hay nada más notorio, nada más enaltecedor para un movimiento que alguien sea esencialmente eso. Es decir, además de ser un extraordinario escritor, es peronista, y el otro tipo no lo puede ver sino como peronista. La ceguera de Borges está puesta ahí está puesta. Me pareció que esta anécdota era extraordinaria, Ricardo. No sé si la conté bien, pero así es linda. Tal cual. Perdón, y es la ceguera que tienen muchos hoy. Es la misma ceguera que hoy contemplamos. Tal cual. Bueno, les agradezco a todos ustedes la presencia, el aguante, y nos encontramos el próximo sábado a las 11, bajo circunstancias similares. Bueno. Gracias. Dale, Roberto. Saludos a todas. Saludos. Muchas gracias.